Muy buenas noches, estimados familiares, amigos y alumnos en general. Me conocen, Juan Malpartida Ceballos, profesor por más de 30 años en la educación básica regular, en la vida universitaria también, y sobre todo y por encima de todo dedicado a escribir. Mi vida de escritor ha sido siempre algo edificante. Ha llenado esos vacíos que me faltaban para ser feliz. El día de hoy les quiero comunicar una muy buena noticia, la publicación de mi sexto libro, y voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver y disfrutar conmigo y compartir esta alegría del nacimiento de mi sexto libro, denominado El asesino de plantas. Será presentado ahora en el mes de abril, en la tercera semana de abril, en Huacho, que es posiblemente en la Cámara de Comercio, y el 5 de mayo en Lima, en la Casa de la Literatura Peruana, que está junto a Palacio de Gobierno, a las 7 de la noche, o 6:30, creo. El asesino de plantas ha sido publicado gracias a la gentileza de mi editor y amigo, Willy del Pozo, de la editorial Altazor. Agradezco a Willy del Pozo la oportunidad en este sexto libro en el cual quiero compartir 7 historias que le podemos llamar cuentos, o yo le prefiero llamar relatos. Les he dicho siempre y siempre he pensado, estimados estudiantes, familiares y amigos, que la literatura, que el arte de escribir no es más que el arte de transformar la vida. Es decir, buscamos pretextos para crear historias. A veces robamos historias y las hacemos nuestra para hacer una anécdota, para hacer un retazo de historia. Eso es lo que ha pasado con El asesino de plantas. En los 7 cuentos hay algo de mí y hay algo de los otros. Pero si alguien me preguntara, profesor, ¿de qué trata su libro El asesino de plantas? Yo les diría que son 7 historias de derrotas, pero que construyen. ¿Cómo es eso de derrotas que construyen? Ustedes se han dado cuenta a lo largo de su escasa vida, su mediana o su larga vida, que las crisis que suceden en la vida de las personas puede ser profunda o puede ser superficial, pero al fin y al cabo la crisis te permite replantear tu vida. Estas 7 historias son esas, son historias de derrotas, de fracasos, de frustraciones. Y está acá el libro, acá lo tengo en mi mano y se los estoy mostrando a ustedes para que lo puedan más adelante adquirir y leerlo y disfrutarlo. Y de paso colaborar con su profesor, con su amigo, que no es una ganancia económica, ¿no? Sino es el disfrute de saber que tengo amigos que me leen, que disfrutan de estas historias. Cada historia, estimados estudiantes, estimados amigos, familiares, tiene un epígrafe. ¿Qué es un epígrafe? Es una idea que genera un texto, una idea que resume el espíritu del relato, del cuento que uno va a leer. Por ejemplo, el primer relato, El asesino de plantas, nació gracias a unas lecturas que hice, a una lectura que hice de J. Douglas y Olshaker, que se llama My Hunter, ¿no?
y que también lo vi en Netflix. Y en el libro extraje esta frase que me gustó mucho. A veces, la única manera de atraparlos es aprender a pensar como ellos. Douglas es un psicólogo que busca comprender el alma de los asesinos en serie. Entonces, el asesino de plantas se inicia en un colegio de Villa María, con un jardín hermoso en el quinto piso de un colegio, donde había una hermosa mujer que cultivaba plantas. Y ahí se va hacia, el cuento va hacia el pasado, hacia Buenos Aires, Argentina, donde ella trae una plantita hermosa, que es un geranio. Ustedes saben que los geranios son plantas muy bonitas, pero plantas que crecen en cualquier lado. Y ella lo trae y lo organiza y lo pone bonito, pero de pronto descubre un día que su planta ha sido asesinada, pero de manera vil. Y sus primeras sospechas dan hacia un varón, pero al final del cuento, estimados estudiantes, no es un varón, sino es una fémina, una señorita de tercero de secundaria, que nadie entendía. Inclusive ustedes también seguramente hasta no leer el cuento no entenderán por qué asesinaba las plantas, qué había detrás de esta actitud de destrozar las plantas y de tirarlos al piso y aplastarlos. El asesino de plantas da inicio a este relato y se inicia de la siguiente manera. Había terminado la carrera con honores y posado para el Facebook con una sonrisa enorme al lado de su familia. Su padre era dueño de un colegio en Villa María del Triunfo y su madre economista y sindicalista en un ministerio. No le pedía más a la vida, sino ese milagro, que los mantuviera muchos años a su lado. Su divorcio le había condenado a quererlos más. Raro en ella, que siempre había sido inmutable a los acontecimientos del corazón, desde aquella vez que en Mar del Plata conoció a Hans Astudillo. Así empieza El asesino de plantas. El segundo relato, que me gustó indudablemente escribirlo, es una historia en Estados Unidos, pero de un peruano migrante. Esta historia tiene un epígrafe de un escritor, uno de mis escritores favoritos, Raymond Carver, que murió muy joven. El cuento se llama Gordo, y dice, mi vida va a cambiar, lo presiento. Y es cierto, ¿no? A veces a través de un sueño o a través de algo que se nos presenta en la vida, pensamos que nuestra vida va a cambiar. Todos tenemos derecho a cambiar si algo nos va mal. Y el cuento se inicia de esta manera. En la vida hay dos oportunidades. La primera es la que pasó y la segunda, la que nunca llega. Morelia fue el nombre de una mujer que nunca tuvo una vida plana, sino llena de altibajos. Por ello fue interesante. Vivió en medio de tormentas la mitad de su vida. Llegó a Estados Unidos por la frontera de México con una hija de 12 años. Lo que pasó en Sonora fue una horrenda película. La violaron delante de una niña porque no tenía cómo pagar el paso. Al cruzar Honduras ya le habían robado todo el dinero. Se empieza a contar la historia de Morelia y a mitad del cuento, del relato, aparece el protagonista principal, que es un barrendero, pero que había estudiado en Lima literatura y era un escritor, un guionista, y que su cuento había ganado un premio internacional, pero que se había ido a Estados Unidos porque no había trabajo en el Perú. Y una de esas noches que barría un hermoso teatro, ante su asombro, descubre que están representando su obra, El Mirador de Morelia. Y no te imaginas tú lo que él siente, el saberse un barredor que después de la presentación teatral del Mirador de Morelia, él va a recoger toda la basura que han dejado el público, inclusive hasta lo nombran a él, y él es un simple barredor que trabaja con otros papeles. El Mirador de Morelia es un hermoso relato sobre la frustración, sobre el deseo de ese momento de desaparecer, de no existir, pero a veces
el deseo de trabajar para enviar plata a los hijos hace que uno pueda arrastrarse y recibir las peores humillaciones en silencio. Sorpresa es un cuento que, si bien es cierto, no nació de vikingos, pero sí me gustó una frase que Rollo le dijo a Ragnar en la temporada 2 de la serie Vikingos, que me volví durante toda la pandemia un fanático de las series. Y acá Rollo le dice a Ragnar: quería salir de tu sombra, pero cuando salí no había sol. Qué triste, ¿no? La de Rollo, de ser siempre un segundón, no un personaje principal. A partir de esto, Sorpresa es un cuento que se inicia de la siguiente manera. En el condado de Westchester hay una florería que lleva mi nombre. La abrieron en el verano del 87, muy cerca del grifo donde me detengo para echar gas. Nunca me han gustado las flores, por eso no me importó verla condenado al cierre en pocos meses. Todos ahí fracasaban, así que era uno más de los vanos intentos por nacer. En La Sorpresa gira en torno al tema de la venganza y la infidelidad. La venganza muchas veces corroe el alma, ¿no? Pero esta sorpresa, esta venganza, es autorregalarse un hermoso ramo de flores con chocolate. Y el final es terrible, desastroso, porque la sorpresa que querías darte a ti mismo resulta casi como una película de terror, cuando descubres que la persona no solo no te valora, sino que te puede agredir hasta causarte la muerte. El siguiente relato, que es muy parecido al anterior, es El olor a flores descompuestas. Este es más como una especie de sinfonía del fracaso. Es como una ilusión vana. Es como si a uno le regalaran ilusiones y después te la quitan. Pedro Almodóvar es un director de cine muy famoso en España y tiene una película llamada Julieta. De ahí les he traído un pedazo, un fragmentito de la película que dice: tu ausencia llena mi vida por completo y la destruye. Miren, tu ausencia llena mi vida por completo y la destruye. Hay personas que te llenan pero te destruyen. Hay personas que están a tu lado pero te causan dolor. El olor a flores descompuestas es una ilusión de una chica migrante que vive en Estados Unidos sin papeles, que va a una casa y es recibido por un hombre bueno, por un escritor, y que ella se va llenando de ilusiones, pero que un día aparece la mujer y a ella la va a tratar de una manera terrible, de una manera terrible. Una de las partes del cuento es el siguiente. ¿Te gustan las flores?, le preguntó. Lo besó con delicadeza, como se besa a un hijo enfermo. Él evitó mirarme y se fue a su cuarto, donde pasó toda la mañana encerrado. Y ella se quedó en la sala toda la tarde mirándome trabajar. Él nunca más volvió a salir. Cuando terminé de limpiar, ella se me acercó y extendió un sobre con mi paga del día. Era la esposa del otro. Me miró como si me pateara. Le he agregado el precio de las flores, me dijo. Me acompañó hasta la salida de la casa. Antes de cerrar la puerta agregó una frase que fue como una modesta cachetada, limpia y brutal. Vendimos la casa. No necesitará más limpieza. Es decir, esta chica, vanamente ilusionada, le pagan y la largan. El olor a flores descompuestas. Si te volviera a ver, es la historia a ritmo de un vals de Félix Pasache. Le puse este epígrafe
que dice: nunca diré que hubo noches que te adoré con dulzura. Nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido, si te volviera a ver. Es la historia de un joven que tiene una vida muy plana, pero que es un artista, un músico, que estudió en la Universidad Villarreal en Lima, ¿no? Que la música era como su hobby y que luego poco a poco la música lo fue construyendo y se metió de lleno en la música, pero como nunca se había enamorado, decidió casarse con una chica que no le llenaba el alma, que no le llenaba de ilusiones el alma. Simplemente era una chica que le hacía compañía y él se sentía contento. Hasta que un día, aunque él, acá hay un paréntesis, él siempre vivió enamorado desde niño de una mujer de cabello cenizo. Él pensó que esa mujer era un fantasma de su pasado, una mujer que nunca había existido, hasta que un día, al grupo de música al cual él pertenecía, le sale un viaje para Europa y llega a un lugar del mundo que está como 8.000 kilómetros de Lima, al otro lado del mundo, Hannover. Y en Hannover, en una de sus presentaciones, cuando ha terminado, descubre ante su asombro que se caiga el mundo, maldita sea, descubre que una mujer se acerca y era la mujer de sus sueños, a la que él pensó que nunca había existido, pero ella estaba frente a él, sonriéndole. Incluso le dijo: yo te conozco, aunque tú no te des cuenta, aunque nunca te hayas dado cuenta, yo te conozco. La historia, si te volviera a ver, es la historia de un amor que se hace realidad, pero que tiene un final desesperante, triste, porque él está comprometido. Pero claro, romper un matrimonio el mismo día, ¿se podría? ¿Se puede romper un matrimonio el mismo día? ¿Se puede aparecer una mujer de tus sueños el mismo día de tu boda? Si te volviera a ver, es un cuento muy bonito, muy interesante. Los gestos y las palabras sale del terreno del amor de pareja y entra al terreno del amor de padre a hijos, de hijo a padre. John Cheever es un escritor que escribió en Estados Unidos en un lugar llamado Ossining, lugar donde yo terminé de escribir este cuento en Ossining. El cuento se llama El nadador y de John Cheever cogí un extracto de un cuento. Gritó, golpeó la puerta, intentó forzarla golpeándola con el hombro. Después, al mirar a través de las ventanas, se dio cuenta de que la casa estaba vacía. Qué feo, ¿no? Después de golpear la puerta pensando que ahí está la persona que tú quieres o que tú amas, descubres que nadie vive ahí. Muchas veces sucede eso en la vida. Haces muchas cosas. Te das la de héroe, sudas, luchas y al final para nada. Los gestos y las palabras se inician de la siguiente manera. ¿Son las mejores fotografías aquellas que se llevan en la memoria del corazón o las que vemos nacer en los smartphones al golpe de un clic? El 23 de agosto del 2009 recibí una llamada muy breve, de esas que solo duran segundos, pero que tienen la potencia luminosa de un rayo que se abre en medio de la tormenta. Mira el Facebook, hermano, me dijo la voz. Solo miro y le comprenderás por qué te llamo. Todo nace de una mala interpretación en el famoso Facebook. Entonces va creciendo y las ilusiones, tú sabes que pueden ir creciendo como una especie de bola de nieve. Y al final terminar sentado a cerca de 6.000 kilómetros, a 5 grados bajo cero en Estados Unidos, frente a una casa donde supuestamente vivían sus hijos, y que toca y que no hay absolutamente nadie. La naturaleza del amor, volvemos otra vez al tema de la pareja. Esta vez el tema es el amor, pero el tiro que sale por la culata, ¿no? Esa es una palabrita muy conocida, el tiro que sale por la culata, es decir, tú disparas a alguien y el disparo te llega a ti mismo. Esa es la naturaleza del amor. Yukio Mishima es un escritor japonés que se suicidó haciéndose harakiri. Tiene un hermoso libro llamado Confesiones de una máscara. Me gustó mucho leerlo.
Dice acá, una vez más, la máquina de los engaños había vuelto a funcionar en mi interior, aunque al principio solo superficialmente. Mi sensación de felicidad no es más que la emoción que se siente al escapar de un gran peligro. Los peligros a veces de tener un amante, de tener una segunda enamorada, de tener una trampa, puede ser gracioso para algunas personas, pero para otras puede ser el dilema, una especie de frontera entre la vida y la muerte. En esta historia hay una chica que intenta suicidarse. No solo intenta, sino que se arroja al río. Y este enamoradizo hombre, este don Juan, al final se remece por eso, pero piensa que todavía puede hacer una hermosa jugada, haciéndola que la chica se vaya a la capital a estudiar y separándola del lugar donde él trabaja. Pero el tiro realmente le sale por la culata. Increíble la historia al final, cómo se puede juntar la desgracia. Este hombre se va a hacer pipí al baño, se demora y de pronto cuando va a abrir la puerta empieza a sentir que en ese momento, en apenas un minuto, va a suceder su desgracia. No les cuento más el relato, la naturaleza del amor, porque si no, no tendría gracia y sentido que ustedes luego puedan ingresar al texto y descubrir el final de la naturaleza del amor. Ya llegando casi al final, una de mis escritoras favoritas es Rosa Montero. Rosa Montero tiene una novela ensayo sobre la vida de una premio Nobel, una mujer que ganó 2 veces el premio Nobel. La historia se llama La ridícula idea de no volver a verte. En esta novela, que es a su vez una especie de ensayo novela, ella recuerda a su esposo que falleció y hace una confesión muy sincera y le dice esto en ese libro: Pablo, qué pena que olvidé que podías morirte, que podía perderte. Si hubieras sido consciente te habría querido no más, pero mejor. Te habría dicho muchas veces que te amaba. Habría discutido menos por tonterías. Me habría reído más y hasta me había esforzado por aprender el nombre de todos los árboles. Rosa Montero, la ridícula idea de no volver a verte. En fin, amigos, estudiantes, la vida es cruel, pero hermosa. Si es que en la vida no existen esas grietas, si es que no existen esos jarrones rotos, si en la vida no existen las ventanas rotas, no es vida. En la vida nos construimos en cada caída. El libro El asesino de plantas es un libro que ingresa al fracaso, pero para darte un remesón en el sentido de que después de un fracaso aún hay camino por recorrer. Como decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Invitados entonces, familiares y amigos, a la presentación de este libro en el mes de abril y en el mes de mayo del 2022, año en el que estamos ahora, o también adquirirlo en librerías de Lima o a través de algunos lugares donde va a estar en distribución este hermoso libro denominado El asesino de plantas. Les agradezco por su atención. Muy buenas noches.